¿Ok? Bien. ¿Puedes ver eso, por favor? Entonces, vamos a nuestra parashá. Parashá Beshalach. Vamos a ir al capítulo 16 del Sefer Shemot. Esta parashá, si nosotros pudiésemos ponerle un título, si en el grueso de todos los temas que trae la parashá, nosotros pudiésemos elegir un tema principal de todo el desarrollo que hay desde el capítulo 15, me parece que comienza, o 14. Desde ese entonces, de ahí en adelante hasta el último capítulo, hay un tema central. Todas las porciones de la Torá, las parashot, tienen temas que son esenciales. Y eso uno lo va descubriendo en la medida que va estudiando la Torá. ¿Cuál es el tema central de esta parashá? El más importante en esencia es la emuná, la fe. Parashá Beshalach nos habla del asunto de la emuná. Y va a traer varios temas, por ejemplo, va a traer el tema al final de Amalek, ¿no es cierto? La guerra que hay contra Amalek. Nos va a traer el tema de las aguas en Mara, cuando el pueblo fue probado por el Eterno, dice el capítulo 15, ¿no es cierto? Que el Eterno probó al pueblo en Mara, estas son las aguas de la amargura, y se airó el pueblo contra Moisés preguntando ¿qué beberemos? Y luego de esto, dice el verso 25, que allí, en Mara, esto es antes de la entrega de la Torá en el Sinaí, el Eterno probó al pueblo. ¿Y cómo lo probó? Fíjense lo que dice el versículo 25 del capítulo 15. Dice, allí dio al pueblo leyes y estatutos y lo puso a prueba. O sea, antes del Sinaí, Dios hace entrar al pueblo en un lugar llamado Mara, el pueblo tiene sed, y la Torá dice que allí lo puso a prueba, les dio sed, lo puso a prueba y les dio estatutos y leyes. Quiere decir que la prueba nació cuando ellos tuvieron sed, y de inmediato, cuando aparece esta prueba, ¿no es cierto?, la necesidad de beber, Dios le da mandamientos, le da estatutos y leyes. Eso es lo que dice el versículo. Quiere decir que antes del Sinaí, Dios ya le había entregado al pueblo estatutos. Dios ya le había entregado mandamientos. Antes de la entrega de la Torá, el pueblo ya tenía preceptos. ¿Ok? Y estos preceptos son mandamientos que constituyen una prueba. Eso dice el versículo. Y allí dio al pueblo leyes y estatutos y lo puso a prueba. ¿Por qué lo puso a prueba? Entonces aquí hay una palabra que se va a repetir por lo menos 2 o 3 veces dentro de la parashá, que es la idea de prueba. Y hay otros conceptos o palabras guías que dicen los rabinos que se llaman, que están dentro de las porciones, dentro de las parashot, que son palabras que se van a repetir dentro de la parashá. ¿Cuáles son las otras palabras que se repiten dentro de esta parashá? La palabra fe. El pueblo creyó a Dios y en su siervo Moisés, ¿no es cierto? Y luego en varias ocasiones va a hablar de la fe del pueblo, de la emuná. Entonces tenemos prueba por un lado, pero también tenemos emuná por otro lado, tenemos fe. Son palabras que son claves que nos van a mostrar cuál es la esencia de todo el asunto. Voy a intentar ir rápido porque la verdad es que quiero llegar a otro punto. Estoy intentando darle un contexto para que ustedes me puedan seguir. Ahora, en el capítulo 16 dice que toda la congregación de los hijos de Israel viajó desde Elim hasta el desierto de Sim. Y en el versículo 3 dice, versículo 2 dice, toda la comunidad de los hijos de Israel protestaba contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces aquí la paradoja es, acaban de salir del cruce del mar, vieron cómo Dios abrió el mar, ¿no es cierto? Una pared a este lado, otra pared hasta este otro lado. Dios mató a Faraón y a su ejército. Vio el milagro. O sea, de esto aprendemos que los milagros no cambian el corazón del hombre.
Los milagros no sirven para cambiar el corazón del hombre. No sirve ni la música, escuchen, la música emociona, las alabanzas conectan, emocionan, pero no sirven para cambiar el corazón del hombre. No sirven los milagros. ¿Cuántos milagros hizo Yeshua cuando estuvo en medio nuestro? Muchos, ¿no es cierto? Resucitó muertos, levantó paralíticos, le dio vista a los ciegos, todas esas cosas hizo. ¿Cuántos creyeron en él? Pocos. O sea, todos los milagros que hizo no les sirvió ni le alcanzó para cambiar el corazón del pueblo y para que el pueblo tuviese muná. Quiere decir que los milagros no cambian a las personas. Por eso si la idea fuese cambiar el corazón de la persona por medio de milagros, Dios nos mandaría a todos a hacer milagros, ¿o no? ¿Qué es lo único que cambia el corazón nuestro? Hay una pura cosa que tiene el poder de cambiar el corazón nuestro. La Torá. La palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando encuentra una cabida en el corazón, cambia el corazón del hombre. ¿Ok? Para allá vamos, fíjense. Que entonces, dice que protestaban estos mismos que habían salido. Y dicen, era preferible morir entre las manos del Eterno, morir entre las manos del Eterno en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan en abundancia. Era preferible morir en Egipto. En cambio ahora nos trajiste a este desierto para que muriéramos de hambre. O sea, la primera queja fue por agua. Ahí Dios los probó y les dio preceptos y mandamientos. Ahora viene otra queja, ¿no es cierto? Después de 3 días tuvieron sed. Y ahora tienen hambre. Ahora se van a quejar por el asunto de la mantención, de la manutención, de la parnasá divina. No tienen que comer y empiezan a quejarse. Entonces le dijo el Eterno a Moisés, he aquí que haré llover para vosotros pan del cielo. ¿Qué les va a entregar aquí el Eterno? Manjú, ¿no es cierto? Como dice la Torá. Manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué significa man? Man significa, ¿qué es esto? Manjú. ¿Qué es esto? Man es el pan que no sabemos lo que es. ¿Ok? Ahora, yo haré llover un pan del cielo. Quiere decir que Dios va a generar, el Eterno va a generar desde el cielo, ¿no es cierto?, el sustento que nosotros necesitamos. La idea que nos está mostrando aquí la Torá, por un lado, el ser humano tiene necesidades básicas que son beber y comer, pero por otro lado, Hashem quiere mostrar al pueblo que Él tiene la capacidad incluso de sacar alimento desde el cielo, de hacer llover nuestro sustento, que para Él no sería un problema, ¿no es cierto?, nunca lo ha sido, que nosotros comamos incluso alimento que cae del cielo. Luego, el pueblo en el versículo 14 al 15 se pregunta y dice, ¿qué es esto? Esta pregunta, ¿qué es esto? Manjú, ¿no es cierto? Luego por eso se llama maná. En el fondo representa al ser humano, porque el ser humano no entiende la lógica de Dios. Dios nos dice, no nos va a faltar agua, pan, comida ni vestido. Hashem nos promete que Él nos va a sustentar. Y el pueblo pregunta, Manjú, ¿qué es esto? Porque el pueblo no entiende la lógica divina. Sin embargo, Dios siempre está atento de nosotros y quiere sustentarnos, quiere darnos parnasá, nos quiere ayudar. El tema es que dentro de la lógica humana y dentro del sistema en el cual nosotros nos encontramos, todo el sustento de Dios que viene del cielo, para nosotros es una locura, una rareza. Por eso nosotros, como humanos, el pueblo como humano, sin fe, pregunta, Manjú, ¿qué es esto? ¿Entienden, no? Ahora, nosotros, ¿en qué etapa y en qué categoría estamos? ¿En las personas que saben que Dios trae el sustento del cielo? ¿O nosotros estamos en la categoría de las personas que preguntan, Manjú, ¿qué es esto? Luego el versículo 18 nos dice que el pueblo recogía el maná, cada uno según su necesidad. O sea, quiere decir que el sustento que viene del cielo viene de parte de Hashem y que el Eterno le va a dar a cada uno según su necesidad.
Y esto tenemos que entenderlo bien, que hay personas que van a tener más posesiones económicas y sustento que otras. Usted, muy probablemente, no sea Rockefeller, ¿no es cierto? Ni se va a transformar en Farcas, ni se va a transformar, ¿no es cierto?, en la familia más millonaria del mundo. ¿Cómo es que se llama el más millonario hoy día? Elon. Como dice Maduro, Elon Musk, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros se va a transformar en él. Ninguno de nosotros va a llegar a ese nivel de riqueza. Y quizás sí, pero todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Hashem. Quiere decir que hay gente que va a hacer más falta en cuanto a su economía que otra. Y esto debe ser así. Esto debe ser así. Son cosas que nosotros tenemos que aceptar. Tenemos que estar tranquilos con lo que tenemos y contentos con lo que tenemos. ¿Ok? Si esto es muy poco, con eso muy poco, tienes que estar feliz. Tienes que estar contento. No quiere decir que no vas a anhelar mejorar ni superarte. ¿No? Quiere decir que lo que te llega es lo que Hashem te ha mandado. Pero eso es manjú, ese factor, ¿no es cierto?, de decir, ¿y esto qué es? Este es el sustento que Dios te mandó. Cuando comienza la duda respecto de eso, comienza un problema. Y voy a decir por qué. ¿Van a seguirme derecho en la parashá? Síganme de cerca. Porque empezar a cuestionar ese asunto es un problema gigante en nuestra relación con Dios. Lo vamos a ver. Miren. Entonces, el pueblo recoge cada uno según su necesidad. Yo necesito 3, 4, 5 y hay quien necesita 1. Hay quien necesita 10 y yo necesito solo 5. Hay quien necesita 20 y Dios lo sabe. ¿Me entienden, no? No te preocupes. Hashem nos da de acuerdo a nuestra necesidad. Eso es lo primero. Segundo, si Dios nos da de acuerdo a nuestra necesidad, del versículo 19 al 20 nos dice que el maná no se podía guardar para el otro día. ¿Esto por qué? Porque Dios te da el sustento de hoy. Quiere decir que hoy día Hashem te trajo el sustento, te dio luz, te dio vida, te dio agua, te dio pan, te dio una casa, un techo. Eso es lo que Dios te dio. El mañana no está en tus manos. El mañana está en las manos de Hashem. De ahí la idea que debe primar en que estas cosas son obvias, pero las tengo que decir, porque nosotros no nos movemos con la lógica de Dios, nosotros nos movemos con la lógica humana. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera así, usted dormiría tranquilamente, pero la gente que tiene posesiones económicas no duerme tranquilamente. Están pensando. Una paradoja. Es una paradoja, es una locura. Porque la gente tiene posesiones económicas, tienen para comer, tienen para vivir, pero no duermen, no pueden dormir. Eso ahora trasládalo a las personas que no tienen. Muchas personas que no tienen, el día lo terminaron comiendo y bebiendo, con un techo, ¿no es cierto? Pero están urgidos por el mañana, porque no tienen que comer, ni que vestir, ni que beber. En su mente, ¿no? En su mente. Saben que el día de mañana se van a despertar y van a poder poner agua caliente y un té, y van a poder comer un pan, aunque esté duro, pero es pan. No sé si me explico. El pan está duro, pero es pan. Entonces, la Torah nos dice que no debemos guardar para el día siguiente la parnasá que Hashem nos da, porque cada día tiene su propio sustento. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio pan. No podemos quitarle el pan a otro, ni podemos hacer que ese pan aumente. La verajá, la pernasá, el sustento, tiene un monto, un número, y usted no puede hacer más para que eso crezca. No puede hacer más para que eso crezca. Eso está decretado por Hashem. Usted tiene que hacer simplemente su esfuerzo y eso va a venir. ¿Cuál es el esfuerzo que hacía el Yehudí por recibir el maná? Salir a buscarlo. ¿No es cierto? Y el Midrash dice que hay de quienes el maná estaba más cerca y hay de otros que estaba más lejos. Hay unos que tenían que salir fuera del campamento y hay otros que tenían que salir al lado de la tienda, estaba ahí al lado, salían y estaba el maná. ¿Y no es la vida así?
A algunas personas les cuesta mucho más que a otras, ¿no? Eso depende de quién. No, depende de usted. Porque los sadiquín tenían el maná al lado porque tenían emuná. Y los que no tenían emuná tenían que trabajar y ir a buscarlo y ahí lo encontraban recién. Depende de usted. Entonces hay personas que no se mueven nada, pero tienen mucho. Y hay personas que se mueven mucho, pero tienen poco. ¿De qué depende? De emuná. De eso vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo y qué es esto de la emuná. Por eso el maná se llama manjú. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la emuná? ¿Me entienden, no? Y ahora, hay otra cosa más extraña todavía. Que miren lo que dice la Torá. ¿Cómo la Torá llama al maná? Todo este tema del maná es llamado prueba. Miren, escuchen. Dice entonces: era preferible morir en la mano del Eterno, etcétera, etcétera, cuando estábamos allá y comíamos carne, etcétera. Verso 4 dice: entonces les dijo el Eterno a Moisés: he aquí haré llover para vosotros pan del cielo, y el pueblo lo recogerá cada día la porción necesaria para cada uno. Y así lo pondré a prueba. O sea, el maná va a poner a prueba. Pondré a prueba si andan en mi ley o no. Por eso el maná es el pan, es el sustento que viene del cielo, pero es el pan de la prueba. Igual que antes, ¿no es cierto?, en Mara, y los dio a beber, dice, y les dio estatutos y leyes, y eso fue para ellos una prueba. ¿Por qué una prueba? ¿Y por qué se llama manjú? Porque por medio de estas cosas sabemos dónde está nuestro corazón. Por medio de la parnasá, del sustento, Dios sabe clarito, 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 clarito dónde está usted. Y no solamente con el sustento, todos los afanes. Marta, Marta, le dijo Yeshua, ¿no es cierto?, a la hermana de María Magdalena, la hermana de Lázaro, su amigo. Marta, Marta, le dijo, afanada y turbada estás. Marta estaba ahí, métale que pasa el pañito, que pasa el pañito, que pasa el pañito, que limpia, que barra, que limpia, que barra, ahí estaba, ¿cierto? Y María Magdalena estaba escuchando al Mesías, las palabras del reino, conectada con el rey, estaba conectada con el rey, o sea, el rey, soberano del mundo, estaba en su casa escuchando las enseñanzas de él, a lo que él decía. Y Marta estaba pasando el trapo y barría desesperada. Y Yeshua la dice, si la mira, le dice, abre los ojos así, le dice Yeshua, que Marta, no lo voy a entender. Marta, estás afanada y turbada. Háganse ustedes este examen. ¿Serán ustedes esa Marta? Porque esta es la manera en la que Dios va a medir dónde está nuestro corazón. Afanados y turbados. Afanados y turbados. Manjú, ¿qué es esto? Que Dios no manda pan del cielo. ¿Qué es esto? Pero yo estoy ahí afanado y turbado. Por eso la pregunta es, ¿qué es esto? Porque una cosa es que Dios te sustente y otra cosa es que tú vivas afanado y turbado. Son cosas muy distintas. Una cosa es que tú salgas y el maná esté a la salida de tu casa, afuera de tu tienda, que no te cueste nada obtenerlo. Y otra cosa es que tú te mates toda la vida por estar donde estás y tener lo que tienes. No es lo mismo. Una cosa es bendición de Dios, que caiga el rocío del cielo sobre ti, que Hashem te bendiga y te prospere. Y otra cosa es que tú con tu brazo y con tu espada salga todos los días a quebrarte el lomo, como se dice, ¿no es cierto?, para obtener un poco de agua y pan. ¿Qué es esto que Dios nos tiene a nosotros? El man del cielo no es la fuerza de nuestro brazo. Es el sustento que viene del cielo y es justamente el pan de la prueba, porque ahí Dios ve dónde está nuestro corazón. Sigamos la misma línea. Hoy día vamos a hablar de algo que es pero maravilloso. Ustedes van a darse cuenta cómo Yeshua nos habló de esto. Y esta es la razón de Egipto, cruzó el mar
salió de Egipto, y uno se pregunta, ellos vieron milagros, ellos vieron las 10 plagas, ¿no es cierto? Romper a una nación, pero cruzaron el mar y ya estaban reclamando por el agua y por la comida. Y toda esta gente estuvo 40 años en el desierto y deambuló por el desierto, y dice el Eterno, 40 años, dice el libro de Hebreos, estuvo enojado mi corazón con ellos. 40 años estuvo molesto con ellos. ¿Por qué estuvo molesto el Eterno con ellos? Mire, Números 16, Números 11, del 6 al 9, dijeron respecto del maná, dijeron, nuestra alma se seca, no vemos nada más que esta cosa, que este man todos los días. Eso dijeron. Números 11, 31 al 32 dijeron, danos carne, danos carne. Y dice ahí la Torá, ¿no es cierto?, que Hashem les dio carne y la carne les salía por las narices. Y luego de esto murieron. 21:5 de Números dijeron respecto del man, nuestra alma tiene fastidio de este pan. La gente, nosotros, nos fastidiamos de la manera en la que Dios nos sustenta. Y queremos generar otros métodos, otros sistemas. Estamos todo el tiempo pensando, de verdad, yo les voy a decir algo. A mí hay algo que me incomoda. No podemos estar todo el tiempo hablando de cosas materiales, de lo que voy a hacer, del trabajo, del proyecto, de lo que voy a comprar. ¿Cuándo hablamos de la Torá? A mí me incomoda eso, porque no tenemos una conversación. Yo me siento en la mesa de Shabbat para hablar de la Torá. La mesa de Shabbat. No para hablar de los trabajos, ni de los proyectos nuestros. ¿Por qué no podemos hablar del Eterno en nuestras mesas? De la Torá en nuestras mesas. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está vacío de esas cosas. Está vacío. Abunda en nuestro corazón los quehaceres, los afanes. La muerta, que el mueble, que el trabajo, que me pagó, que no me pagó. Abunda, eso abunda. ¿Por qué no abunda lo otro? Les pregunté ayer a las personas que se sentaron conmigo en la mesa, explíquenme, ¿de qué se trata la parashá? Con una inmensa dificultad me explican lo que apenas leyeron. Porque hay una desconexión, una inmensa dificultad. No se acuerdan, no saben de qué se trató. Están desconectados de la Torá. Si están desconectados de la Torá y de la palabra de Dios, no pueden estar conectados con Dios. No pueden, porque Dios dejó su Torá para conectarnos con Él. Nosotros debiésemos tener un anhelo, un deseo de conectarnos con la Torá y con la Escritura para conocerlo a Él. De verdad que sí, hermanos. Nosotros no somos como las naciones. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene un anhelo, un deseo de conocer y servir a su Dios. Y ese Dios es conocido en las Escrituras. Y si usted no tiene otro tema que hablar que no sea de su trabajo, usted está desconectado de su Dios y del Dios de las Escrituras. ¿Por qué la gente no me pregunta a mí, como Moré, ¿qué opina de esto? ¿Qué significa este versículo? Moré, ¿qué significa este tema? ¿Sabe que estuve estudiando esto, estuve analizando esto, estuve orando y Dios me dijo esto? Muy pocas personas se acercan para preguntar eso. En cambio, la gente quiere que les ayude a orar por el trabajo, que le ayude. No, yo creo que todas esas cosas están ok. Pero no veo esto otro. No sé si me siguen, ¿no? No veo esto otro. No veo esa necesidad, ese amor, ese descubrir, ese anhelar, conocer a Dios por medio de las Escrituras. No lo veo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Si es el deseo de anhelar, conocer a Dios. Escuchen, el deseo de conocer a Dios por medio de la Torah refrena nuestro afán. Refrena nuestro afán. Lo equilibra, lo limita. Por eso decimos en la verajá, para estudiar Torah, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu b'mitzvotat betzivanu, decimos la azok, que significa
para ocuparnos, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos. ¿En qué? En las palabras de la Torá. Y para ocuparse en la palabra de la Torá, en las palabras de la Torá, hay que desocuparse de otras cosas. Vivimos ocupados y afanados y es una cosa que no se detiene. No se detiene, hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Y esto es para todos. Para mí, como Moré, yo tengo una responsabilidad de estudiar más Torá que ustedes. Y les voy a decir algo, no hay cosa que me agrade más que estudiar Torá. No hay cosas que me ocasionen más deleite que sentarme a estudiar y a conocer a mi Dios por medio de la Torá. No es un problema para mí eso. Para mí es un problema estar ocupado. Es un problema estar ocupado y no estar ocupado de esto. Entonces no puede ser que estemos todo el tiempo haciendo cosas, afanados y turbados. Hay un problema, y el problema es ese. ¿Cómo vemos el sustento de Dios y cómo nosotros logramos filtrar nuestra relación con Dios sin que tengamos que estar todo el tiempo ocupados de este sustento? Del sustento y además de todos los afanes y quehaceres que tenemos en la vida, que son bastantes. Entonces, ¿cuándo le damos un tiempo a Hashem? Miren, voy a intentar saltarme gran parte de la parashá para poder mostrarles a ustedes que todas estas personas, según Primera de Corintios, comieron y bebieron la misma bebida espiritual. Todas estas personas salieron de Egipto y comieron y bebieron la misma bebida espiritual. Es decir, comieron el maná y al pasar por el mar fueron bautizados en las mismas aguas y todas estas personas murieron. Todas estas personas se quedaron en el desierto porque no tuvieron emuná, porque vivieron preocupados de qué beberían, de qué vestirían y de qué comerían. ¿Qué nos está mostrando la Torá? La Torá nos está mostrando que si usted se dedica a vivir ocupado, ¿en qué va a comer? ¿En qué va a vestir? ¿En qué va a beber? Y si en eso consiste su vida, ¿en qué muebles va a comprar? ¿En cómo va a arreglar la casa? Si en eso consiste su vida, la Torá nos está mostrando que eso es el anuncio de una muerte espiritual. Y no podemos estar llegando a Shabbat con la benzina en el límite. Debiésemos tener una conexión con Dios diaria que nos permita llegar a Shabbat alegres, conectados, ¿no es cierto? Pero me da la impresión que Shabbat es como el momento espiritual de la comunidad, el momento espiritual de las personas. Y en la semana no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos totalmente ocupados, afanados y turbados. Díganme ustedes a mí si eso es bueno. Respondan esa pregunta. Si eso es sano. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué? Porque hablamos todos los sábados de la palabra de Dios, que es el pan del cielo. ¿Sí o no? Todos los sábados hablamos de lo mismo. Hashem nos habla, deposita en nosotros una semilla y el domingo, 8 de la mañana, comenzó la carrera, ¿no es cierto? De nuevo. Domingo nos olvidamos de todo lo que hablamos en Shabbat. El domingo hay quienes no trabajan, hay quienes sí, pero ya están pensando en el lunes, ¿no es cierto? Y comenzamos de nuevo. ¿Y qué pasó con la semilla implantada el Shabbat? Se perdió. ¿Y por qué se perdió? ¿Saben ustedes que hay el rabino más grande del mundo, de todos los tiempos, explicó por qué pasa esto? Hoy día vamos a revisar eso. Miren, vamos a ir a Mateo capítulo 13. Esta enseñanza de Yeshua, nuestro Mashiach, es pero extraordinaria. Se llama la parábola del sembrador. En hebreo se dicen mashalot. Mashal es una parábola. Son enseñanzas que están codificadas en una historia simple y sencilla,
pero que trae misterios y profundidades que están fuera de nuestro alcance y que para poder alcanzarlas tenemos que ser personas entendidas. Los rabinos tienen la capacidad de encriptar en una enseñanza tan básica como por ejemplo la enseñanza de un labrador, de un sembrador, de alguien que cosecha, de alguien que saca frutas, una enseñanza que tiene estas características, encerrar, encriptar dentro de aquello misterios profundos de la vida y de la Torá. Por eso cuando leamos esto vamos a entender la clave de la vida. Yeshua aquí está enseñando cómo se conduce la humanidad. Van a quedar con la boca así, abierta. Y van a decir, uy, yo estoy ahí, en esa parashá, en esa mashal, estoy yo. Está la vida ahí está. Y vamos a descubrir al final de este comentario quién es la cizaña y quién es el trigo. Aquí está la respuesta. Hay quien dice, no está, la respuesta está aquí. Lo vamos a ver ahora. Dice, miren, en aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Imagínense ustedes, el maestro ahí, la playa llena, ¿no es cierto? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Ahí está el versículo que nos importa. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga. La semilla, ¿no es cierto?, es la palabra de Dios. Eso está claro, ¿no? Pero aquí dice Yeshua, ¿cuál es el problema que tiene la humanidad para que esa palabra produzca fruto? El que tiene oído para oír, oiga, ¿no es cierto? El entendido va a entender. ¿Qué pasó? Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué le hablas a la gente por mayalot, por parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Miren. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Subrayen ahí, subrayen. Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, hay misterios dentro de esto que yo te estoy enseñando, dentro de esta parábola, hay misterios de ¿qué cosa? Del reino de los cielos. A ustedes les es dado saber estos misterios, mas a ellos no. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Quiere decir que hay gente que puede descubrir los misterios del reino de los cielos, entenderlos y aplicarlos a su vida. Y hay personas que no van a entender los misterios del reino de los cielos y como no los entienden, no los pueden aplicar y no los pueden vivir. Esto es manjú, esto es el pan que viene del cielo. ¿Qué es esto? Hay gente que dice, ¿qué es esto? Que no lo entiende y por lo tanto es un pan de prueba para ellos. Y hay quien entiende que este pan que viene del cielo es el sustento divino y que sin él sería posible vivir. ¿Ok? Sigamos. Entonces, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Está hablando de quienes pueden percibir los misterios del reino. Hay quien me dice,
Moré, pero es que yo leo, escucho y no entiendo nada o no se me queda nada. Aquí está la explicación. ¿Por qué tú no entiendes? ¿Por qué tú ¿por qué tú escuchas, recibes, lees, no entiendes y no se te queda nada? Hay un problema en tu corazón. Hay un problema en tu corazón. No es que tú no tengas la capacidad intelectual. Tienes un problema con el alimento. Tu alma no puede nutrirse de este alimento porque tú tienes un problema en tu corazón que impide que tú puedas absorber este man del cielo. Por eso para ti, todo lo que este man del cielo representa y las exigencias que representan para tu manera de vivir es un manjú. ¿Qué es esto? Es algo extraño porque tu sistema de vida va en contra del sistema de vida que la Torá te propone. Miren, por eso dice, por eso les hablo por parábolas. Porque no viendo, no ven. ¿Qué es lo que no ven? Perdón, de nuevo, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, o sea, teniendo ojos, no ven. Pregunta, ¿qué es lo que no ven? Ahí está, los misterios del reino. Muy bien, tiene buen moré usted. ¿Qué es lo que no ven? No ven los misterios del reino, ¿correcto? Y oyendo no oyen. ¿Qué es lo que no oyen? La palabra del reino, ¿no? La palabra del reino es lo que no pueden oír y aunque ven, no pueden percibir al rey, ¿correcto? Tienen que seguirme de cerca. De manera que se cumple en ellos la profecía. Miren lo que dice Yeshua. De Isaías, que dijo. Entonces vamos a ver ahora qué dijo Isaías para entender qué está diciendo Yeshua. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Verso 15, aquí está el problema. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, pero ¿cómo oyen? Pesadamente. Oh, ya está hablando, ¿cierto? Les molesta esto, les molesta esta verdad que es incómoda, ¿cierto? La Torah incomoda nuestro sistema, nuestra forma de ser. Escuchan pesadamente, están escuchando con rabia, con ira, pesadamente. Hay un problema en el corazón, por eso viendo no ven, oyendo no oyen. No pueden recibir la palabra de Dios implantada, ni pueden ver el reino de Dios ni el rey. Claro, ¿por qué? Porque terminando Shabbat van a seguir haciendo lo mismo. Ese es el tema. Van a seguir exactamente igual. Miren, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Ahora, escuchen. Vamos a ir a Isaías capítulo 6. Porque estamos hablando de que Yeshua citó al profeta Isaías, ¿no? Ahora, ¿en qué contexto está esto que está hablando Yeshua? En el contexto de la profecía de Isaías, cuando Isaías ve al rey sentado en el trono. Esto está, lo que Yeshua citó, está en el capítulo 6, versículo 10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. ¿Ok? Dios agravó la percepción del pueblo para que no puedan recibir la palabra de Dios, que es una semilla implantada, para que no puedan recibir el man del cielo y para que ellos digan, manjú, ¿qué es esto? Eso es un pan de prueba. ¿Ok? Ahora, el verso 1, fíjense lo que dice. En el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías,
el profeta Isaías dice, vi yo. ¿Qué podía hacer el profeta? Ver. Vi yo al Señor sentado en un trono. ¿En el trono de qué? Del reino de Dios. Esa es la conexión que está haciendo Yeshua. El profeta puede ver al rey y por eso puede oír su palabra. ¿Quiénes son los que reciben la semilla de Dios? La semilla de la palabra de Dios, los que pueden ver al rey, los que pueden escucharlo. Vi yo al rey sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Volvamos de nuevo a Mateo 13. Ya tenemos el contexto. Mateo 13. Porque estamos hablando de un reino, ¿no? Y de un reino que tiene un mensaje, que es el reino de Dios y sus misterios. El punto es que este mensaje tiene éxito no en todos los corazones, en pocos corazones. Y dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. O sea, hay personas que como el profeta Isaías van a ver al rey, a escuchar el mensaje del reino y van a hacer que esta palabra se convierta en un pan de vida para ellos y van a finalmente poder vivir los misterios y experimentar los misterios del reino de Dios, que entre otras cosas es recibir sustento del cielo, vivir tranquilos, esperando que Dios te ayude a sustentarte, y no vivir afanados y turbados. Miren, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, hay un grupo pequeño de personas que sí van a escuchar y que sí van a ver. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas desearon ver al rey. ¿Quién lo vio? Isaías, ¿no es cierto? Escuchar lo que ustedes escuchan y no pudieron porque están muertos, pero ustedes están viendo al rey, están escuchando su mensaje y es por eso que sus corazones se llenan de alegría y es por eso que ellos viven para este reino como si vivieran en la eternidad, no preocupados de asuntos mundanos y naturales, estresados por cómo pagan el agua, cómo pagan la luz, cómo pagan el dividendo, qué van a estudiar, qué muebles se compran, qué no se compran y qué van a hacer con su limitada y carente vida en este mundo. Dejen de pensar en las cosas de este mundo, hermanos. Pensemos más allá. Somos mucho más que eso. Somos mucho más que eso. Somos el pueblo de Dios. Somos mucho más que eso, hermano. Dice, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí no entendieron. Entonces, ¿cómo la vamos a explicar? Dice, Jesús explica la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Reina Valera. Viene la explicación. Ahora vamos a explicarla. Yeshua va a explicarla. Miren la explicación que trae el Mesías de esta parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende. ¿Cómo es esto de que no la entiende? Primero, oye la palabra, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miren qué importante esto. Shabbat a Shabbat, estamos escuchando la palabra de Dios. Dios le dio al pueblo de Israel, al salir de Egipto, estatutos y leyes. Le dio preceptos, palabras de Dios. A continuación se quejaron por el asunto del man. Dios les dio comida y les dice que esta comida es el pan de la prueba. ¿Correcto? Es decir, todo lo que Dios les da es para poder probar finalmente sus corazones. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que constantemente están en una crisis de emuná, en una crisis de fe. ¿Qué es lo que cuestionan? Cuestionan constantemente la palabra de Dios.
Eso es lo que están cuestionando todo el tiempo. Dios te dice así y tú dices asá. Dios te dice, este es el método, esta es la manera en la que tú vas a hacerlo. Dios, yo te voy a sustentar de esta manera. No, tú tienes una mejor idea. No entiendes lo que Hashem te está diciendo. Como no entiendes, viene el malo. Literalmente, el malo es el enemigo, el Satán, el adversario. Dios lo creó, Dios lo hizo para robar la palabra suya de sus corazones. Y eso es real. ¿Te ha pasado cuando tú estás, por ejemplo, no sé, con tu esposo, con tu esposa, o estás con un amigo, con un hermano, y de pronto él te dice, o ella, tu esposo o tu esposa te dice algo que te... A veces el esposo o la esposa somos usados por el enemigo. Escuchen lo que voy a decir. Me voy a salir de todo mi contexto judío ortodoxo. Y voy a decir algo que es muy real y concreto. A veces la persona que está más cerca de ti te lanza algo, no tiene la intención de lanzarte algo. A veces ni siquiera es con la intención de herirte, pero Dios sabe, y el enemigo también, que esas palabras van a calar profundo en tu corazón y que te van a hacer dudar, y que van a hacer que tú pierdas la fe, de que tú te sientas intranquilo. Puede ser cualquier persona, tu moré, tu rabino, tu amigo, pero sobre todo la pareja. Porque la pareja es la persona que está siempre más cerca de ti. Y Dios va a permitir que el enemigo use sus labios, porque el enemigo es así, ¿eh? Es así. Viene, le susurra una idea. Ella no tiene idea de lo que esa idea va a generar en tu corazón, con el comentario que te va a hacer, pero eso te va a dejar intranquilo. ¿Quién provocó eso? El enemigo. El enemigo vino y quitó de tu corazón la tranquilidad, la paz que había. La palabra de Dios vino y la tomó, la sacó. ¿Por qué se produjo eso? Porque tu corazón no estaba preparado para contener la palabra de Dios recibida, que estaba implantada. Había una semilla en ti, que era palabra de Dios, que te iba a ayudar a crecer, a mejorar espiritualmente, pero no estaba bien implantada, no había profundidad, no la entendiste. Vino el enemigo a través de la palabra de alguien, a través de cualquier situación, y te robó esa palabra. Te la quitó. Te llenaste de fe y de incredulidad y luego actuaste como un gentil más loco, desesperado. ¿Qué va a pasar? Dígame que la gente no actúa así. Hijos de Hashem, hijos de Dios, gente que es parte del pueblo. Viene el enemigo, los descontrola un poquitito, pum, ahí, un toque en el corazón, una idea, una palabra que te confunde, que te saca. Y todo lo que aprendiste, todo lo que escuchaste, todo lo que recibiste con gozo, no lo entendiste verdaderamente, se lo llevó. Se lo llevó. Por eso es la palabra de prueba. Para ti que no has entendido es una palabra de prueba el man que viene del cielo. Esta palabra que sustenta al hombre. Más importante que los cantos, más importante que los milagros, es que podamos amar la palabra de Dios, hermanos, Jabrim. Que podamos tener amor por las Escrituras y que esta palabra pueda hallar una cabida en mi corazón y en su corazón, que yo me pueda nutrir de ella y que yo diga, este es mi versículo. Me gusta cuando mi esposa está orando y estamos en el servicio y ella cita un versículo y ella habla del bien de Dios, ¿no es cierto? De cómo Hashem ha sido su bien. No hay bien, decía ella hoy día en la tefila, mayor para mí que tú. Eso lo dijo el salmista. ¿Qué quiere decir? Cuando ella está haciendo una tefilá, ella está conectando con las palabras de Dios que están en su corazón, que están ahí en los cajones de su corazón, guardaditas esas palabras, están ahí. Y que Dios de pronto las saca para decirte, hija, hijo, aquí está mi palabra, tómala y úsala para ti. Úsala para ti, úsala para tu vida, úsala para que te llenes de emuná, para que te llenes de esperanza. Pero si usted, hermano querido, no toma el texto, no lo saluda, no lo desempolva, no lo estudia, no tiene amor, y lo único que hace es afanarse y turbarse toda la semana, su fe es la fe de un niño de 2 años. Hay gente que tiene 60 años,
65 años y tiene la fe de un niño, la fe de un niño. Les pasa algo y se desesperan. No saben qué hacer. Una moneda así chiquitita. ¿Por qué? Porque vino el enemigo y sacó esa palabra. Ese es el trabajo de él. Yo ahora estoy sembrando, soy el sembrador. Siembro, ¿no es cierto? La palabra de Dios ahí en vuestros corazones. Pero va a venir alguien a quitarte esa palabra. No una persona, es el enemigo que de una u otra manera va a insulfar, ¿no es cierto?, alguna idea en alguien, algún comentario, algo que te va a descolocar, que te va a sacar. Una situación, una palabra, un comentario, te enteraste de algo y eso va a mover tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no halló, no entendiste realmente la profundidad de lo que Dios te estaba enseñando. Y esto es lo que pasó en Bereshit capítulo 3. Un ejemplo de esto es Bereshit capítulo 3. ¿Por qué? Porque dice Adán y Java recibieron la palabra de Dios. ¿Cuál fue la palabra de Dios que ellos recibieron? No comas del árbol que está en medio del huerto. ¿Correcto? ¿Quién vino? La serpiente, e implantó en Java, dice que la engañó, pero Java, siendo engañada por la serpiente, recibió de la serpiente una palabra que la confundió, que la engañó. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Quitó la palabra de Dios que había en el corazón de Java y la sacó. Luego Java, como es la mujer, y las mujeres son expertas en hacer esto, ¿no es cierto? Experta, ¿cierto? Hablan al corazón del esposo y le dicen, mira, pero es que si tú crees que mira, que no sé, tú crees que es posible, ¿no es cierto? Y ahí lo derrotó, ¿no es cierto? Y puede ser que eso, no vamos a este Shabbat, porque este Shabbat hay que estar con los niños, no vamos a la Cajal, ¿no es cierto? Y ahí el esposo cae. No debiese ser así. Que la mujer debiese decirle a su esposo, sirvamos a Dios, ¿no es cierto? Sirvamos a Dios. En realidad, ni siquiera debiese decirlo, no debiese existir que la mujer tenga la necesidad de mandar a su esposo a estudiar la Torá y a orar. La mujer que hace eso quiere decir que su esposo está pero pésimo. Pésimo. Claro, porque esas cosas uno las hace por iniciativa propia. No tiene que esperar que su esposa le diga. Bueno, ¿por qué entramos ahí? Sigamos con el tema. Ok, escuchen. Bereshit capítulo 3 nos habla de la serpiente que quita la palabra de Dios del corazón de Java. ¿Correcto? Esa es la primera estrategia. ¿Por qué no prosperamos? Porque siempre viene una situación que confronta, realmente no entendimos, viene el enemigo y quita esa palabra de nuestro corazón. Yeshua es extraordinariamente maravilloso como él enseña. Ustedes se van a dar cuenta que esto que él está enseñando es la clave para vivir. Claro, porque si tú vives con la palabra de Dios siempre en tu corazón, guardada, esa palabra implantada va a generar en ti crecimiento. ¿Qué es crecer en términos de Hashem? ¿Qué es crecer? Que tu fe sea grande. Eso es crecer. Que cada vez tu fe sea más grande. Porque Shabbat es un acto de fe. Cada precepto, cada mandamiento son actos de fe. Cuando tú no cuestionas las cosas que haces para Dios porque tú las haces con fe, quiere decir que tu fe está grande, está crecida. Cuando empiezas el cuestionamiento, quiere decir que tu fe está débil. Verso 20. El segundo. El primero y el segundo. Vamos a ver el segundo. Y el que fue sembrado en pedregales. Ahora está explicando Yeshua, ¿no? ¿Quién es el que fue sembrado en pedregales? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Todos los que estamos aquí, ¿cómo estamos ahora? ¿Recibiendo la palabra? Con gozo. Oh, es verdad lo que está diciendo el Moré. Tiene razón lo que está diciendo el Moré. Es justamente lo que me pasa a mí, lo mismo. Oh, Baruch Hashem, que estoy escuchando la palabra de Dios con gozo, ¿cierto? Y el Eterno está mirándonos desde arriba y dice, Baruch a mí, ¿no es cierto? Y está contento el Eterno porque estamos escuchando la palabra y estamos recibiéndola con alegría, todos atentos, con gozo. Pero hay un pero. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo. Pero hay un problema, dice. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Terminó el Shabbat, se acabó el gozo. Es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es el man de la prueba. ¿No es cierto? Porque Dios te da maná del cielo y tú dices, manjú, ¿qué es esto? Recibes la palabra de Dios con gozo. Que creer, tener confianza en Hashem, emuná que Él lo controla todo, emuná en que mi vida está en sus manos, que todo lo que ha pasado hasta este día de mi vida es parte de lo que Dios quiere para mí, incluso lo malo es bueno, todo está en manos de Hashem. Emuná, confianza en bitajón, no hay diablo que me mate, que me venza, ¿no es cierto? Emuná, emuná, emuná. Y de pronto viene un problema, una tribulación, una angustia, una tribulación, y empiezas a quejarte y le dices a Hashem, ¿por qué me sacaste y me trajiste aquí? Corta duración, porque su raíz no es profunda, es corta. Entonces vienen las aflicciones de la vida, los problemas, las tribulaciones, y la persona se desespera. Todo lo que aprendió en Shabbat y toda esa fe que dijo que tenía, no era tal. Quiere decir que uno tiene que trabajar en esto. Y tú tienes que profundizar tu relación con Dios, entender que en realidad Él controla todo, que en realidad Él es el dueño de todo, Él es el dueño del mundo, Él es el dueño de tu economía, Él es el dueño de tu salud, Él es el dueño de tu situación familiar. Hashem es el que controla absolutamente todo, 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 todo. Punto. Todo, todo. Vive Dios que es así. Cuando yo entiendo eso, mi fe va creciendo, creciendo. No temo a nada. No temo si un cliente se va, si un cliente se viene. No temo si... No. Estoy sobre eso. Sobre eso. Este es el man de la prueba. ¿Ya? Que esto está conectado con Parashá Beshalach. Logran hacer la conexión, ¿no es cierto? A mí me importa que entiendan. Van entendiendo cuáles son las conexiones. Ok. Verso 3. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra. Y mire lo que dice ahora. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra. Lean conmigo. Pero el afán de este siglo, y, repitan conmigo, el engaño de ¿qué? De las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercero. De todo lo que usted escucha aquí, si usted el lunes se afana como loco, lo pierde. Esa es la razón por que usted no entiende nada. Y podríamos terminar la parasha con esto, ¿no es cierto? Esa es la verdadera razón por la cual usted no crece espiritualmente. Porque las riquezas, escuchen bien por favor hermanos, abran sus oídos espirituales y sus ojos. Las riquezas son bendición de Dios, sin duda alguna, pero también son engañosas. Engañosas, engañan. Aquí dice claramente, engaño de las riquezas. Claro, porque la gente cambia el sistema de la Torá, el sistema de la confianza en Dios, del Bitachon Hashem, ¿no es cierto? Cambia el sistema de que Dios te sustente y te sostenga y te dé parnasá y te envíe maná del cielo por su sistema engañoso, ¿no es cierto?, de riquezas y aspiraciones personales que lo único que hacen es separar al hombre de Dios. Yo conocí gente, pero que tenía un potencial tremendo, de verdad, que enseñaban muy lindo, que tenían una conexión con las escrituras muy lindo, jóvenes que crecieron conmigo, que éramos de la par, ¿no es cierto?, que nos gustaba estudiar las escrituras, íbamos ahí, en la competencia sana, ¿no es cierto?, del estudio de la Torá. De pronto empezamos nuestras vidas laborales y hay quien se fue, trabajó, perdieron todos sus dones, sepultaron sus dones, la palabra de Dios quedó ahí, escondida, nunca más volvieron a ser lo que eran. El afán los mató. El afán los mató, las riquezas los engañó.
Claro, porque están todo el tiempo pensando, ¿y en qué va a estudiar mi hijo? ¿En qué se va a convertir mi hijo? Tengo que trabajar para darle universidad a mis hijos. Tengo que obtener riquezas para tener una mejor casa. Tengo que tener un mejor auto. Tengo que aquí, tengo que allá. Y eso es la vida, eso es la vida de los gentiles, hermano. Yo tengo posesiones económicas porque Dios me las ha dado, no porque las he buscado. Y si Dios quiso que fuese así conmigo, Él sabe por qué. Si Dios te dio posesiones económicas, no es para que te vuelvas loco. Es para que tú seas un canal para otros. Y no es para que te vuelvas loco ocupándote de tu riqueza. No. Es para que tengas inteligencia, para que puedas delegar a fin de que tus riquezas puedan ser administradas también por otros. Para que te quede tiempo a ti para buscar a Dios. Esa es la gracia. La gracia de tener riqueza es tener tiempo, ¿no? Si tú tienes riqueza y no tienes tiempo, entonces tus riquezas no son bendición de Dios. Tienes que tener tiempo para encontrar a este Dios, al Dios de la palabra, al Dios de las Escrituras. Miren, dice el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. La oyó, la entendió, y ahora ¿qué es lo que hace? Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, hay quien entendió y dijo, estamos, de aquí en adelante voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio. No voy a dejarme más a dominar por el mundo, por el sistema, por los afanes de esta vida, por, hermanas, incluso en la casa, por las cosas que cotidianamente hacen, no se dejen dominar por esas cosas, ni por sus negocios, ni por sus preocupaciones, que nada nos domine, que nada nos controle, no podemos ser dominados de estas cosas. Entonces, ahora, palabra implantada, yo domino a esto, yo le pongo un límite a esto. Hay que hacerlo, pero con un límite, con un control. Entonces ahora la palabra va a recibir un buen espacio, una buena tierra. Quiere decir que tú eres la tierra, ¿no? Y que la palabra de Dios es la semilla, ¿no? Ok. Y ahora vamos a dar buen fruto. Pero fíjese, vamos a avanzar en las parábolas que está enseñando Yeshua. Voy a terminar con esto. Y Yeshua ahora va a hablar de otro asunto que tiene que ver con el trigo y la cizaña. ¿Por qué va a hablar de este tema apegadito al asunto anterior? Aquí hay algo extraordinario. Quiero que me escuchen, porque esto es un misterio del reino, de los que estábamos hablando. Que algunos escuchan los misterios del reino, las palabras del reino y las reciben. Y hay quienes no las entienden. Ustedes que oyen con alegría las palabras del reino y que están entendiendo, van a escuchar esta enseñanza de Yeshua y me van a decir quiénes son el trigo y quiénes son la cizaña. Miren. Le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea, hay dos hombres, uno que siembra en su campo, un buen hombre, buena semilla. Y hay otro que es enemigo, que es malo y que siembra mala semilla. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Luego vienen otras parábolas que hablan de la misma idea. Y Yeshua ahora va a explicar la parábola de la cizaña. Escuchen.
Verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, ni siquiera la iglesia ni la congregación. El campo es el mundo, la humanidad. La buena semilla son los hijos ¿de qué? Del reino. Ahora las semillas son las personas, no es la palabra de Dios. Ahora vemos que el mundo es el campo y las personas buenas o las personas que son del reino son la semilla. Y las cizañas son los hijos del malo. O sea, tenemos en la humanidad dos grupos de personas. Personas que son hijos del reino, que son la buena semilla, ¿ok? Que recibieron la palabra de Dios implantada con alegría en sus corazones, la entendieron y dieron fruto. Esas son las personas que son el trigo de este mundo, que recibieron la palabra de Dios y la ponen por obra, la practican, la viven. ¿Ok? Y tenemos por otro lado la cizaña, que son los hijos del malo, que son los que no reciben la palabra de Dios, no la practican, no la viven, aunque la oigan, no la entienden. El enemigo que la sembró es el diablo. Fíjense. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que dice el versículo 22 y 23 del capítulo 13, para explicar lo de la cizaña. Aquí está la explicación y el 20 también lo dice. El 20 dice, y el que fue, capítulo 13, vamos a volver ahora a la parábola del sembrador. Sí, con lo del sembrador voy a explicar lo de la cizaña. El verso 20 dice, repitan conmigo y subrayen esta frase. Dice, y el que fue sembrado. No está hablando de la semilla, está hablando de una persona. En la explicación de la parábola que Yeshua hace a la explicación de la parábola del sembrador, ya Yeshua no habla de la semilla, sino que habla de que el que fue sembrado. ¿Me siguen? La persona que fue sembrada. Verso 22 dice, y el que fue sembrado. Verso 23 dice, y el que fue sembrado. ¿Correcto? Vamos al verso 38. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. O sea, el que fue sembrado versus el que fue sembrado en este campo. Nosotros somos los que somos implantados en este mundo como una semilla, buena o mala. Nuestras ideas en este mundo le dan la naturaleza finalmente a lo que hoy día es la vida. Cuanta más palabra de Dios nosotros tengamos y vivamos, implantaremos en este mundo el reino de Dios. Cuanta menos palabra de Dios tengamos, implantaremos en este mundo el reino del enemigo. Esa es la diferencia entre el que es cizaña y el que es trigo.
Sabemos perfectamente entonces quién es la cizaña y quién es el trigo. El que tiene en su corazón la palabra de Dios y la vive es trigo, porque implanta en el mundo la semilla de Dios. El que no tiene la palabra de Dios en su corazón, no la entiende, no la vive y no logra tener fruto, es cizaña. Es cizaña, porque es lo que implanta en este mundo. Implanta confusión, implanta duda y no puede crecer ni prosperar ni llevar fruto. Tenemos que revisar, entonces, si nosotros estamos teniendo actitud de trigo o de cizaña, porque los afanes de este mundo, las pruebas de la vida, pudiese ser que nos pongan en la situación de cizaña, de aquellos que no dan fruto después de oír la palabra de Dios. Entonces, esta es la respuesta. ¿Por qué? Después de cada Shabbat, no damos fruto. Porque hay cosas que definitivamente hay que cambiar. Vuelvan a estudiar la parábola del sembrador y revisen cuáles son las cosas que detienen su crecimiento. Amén. Baruch Hashem. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Están los micrófonos activados? Nadie quiere hacer ningún comentario o pregunta entonces. Adelante, hermana Amparo. O hermana Daisy, adelante. Shalom, More. Toda raba por la enseñanza, More, y Baruch Hashem, bendito sea el Señor por hablarnos a través de su vida, More. Yo he estudiado ese pasaje, me gusta mucho, me confronta mucho el pasaje del sembrador, porque creo que nosotros hemos pasado por todas esas formas de terreno. Entonces, o nos podemos identificar como que a lo largo de nuestra vida hemos sido todos esos tipos de terreno. Y More, mi pregunta es la siguiente. Efectivamente vivimos en un mundo que es como a mí se me hace como una licuadora en la que usted está metido cada mañana y usted intenta hacer pie, pero la licuadora quiere arrastrarlo y usted tiene que hacer lo posible para que no ser arrastrado. Pero encuentro, More, que en el intento de nuestra fuerza por no ser arrastrados, siempre fallamos y definitivamente necesitamos la ayuda del Señor para poder hacer resistencia a esto que nos quiere arrastrar. Y en ese sentido, More, la parábola habla de nuestro corazón, de cómo nuestro corazón está ahí en la medida en que nuestro corazón sea un terreno bueno, un terreno dispuesto, entonces habrá un efecto de la palabra en nosotros, o dará fruto, o será ahogada, o bueno, todo lo que nos muestra la parábola. Pero More, yo quería preguntarle, porque lo he experimentado muchas veces, nuestro corazón no es un buen terreno para que la palabra sea sembrada. Entonces, como el terreno está mal, aunque yo lea la palabra, no la puedo recibir. Entonces, More, en ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer de nuestro corazón un buen terreno? Para que cuando llegue la palabra, la podamos recibir con disposición. Amén. No sé si se terminó de hablar porque se le fue la señal, parece. Ok, pero se Con el escuchó espíritu, hacer de nuestro corazón un buen terreno, aparte de quitar los afanes. Perfecto. Ahí sí terminó, ¿no? Porque se había cortado un poco, pero se Sí, entendió sí, la sí, pregunta. Se entendió. toda Perfecto. razón, toda razón. En el contexto en el que Yeshua trae esta enseñanza, ¿en qué contexto la trae?
la trae en el contexto de una respuesta que él da. Esta enseñanza también se encuentra en Lucas 8, 9, 10 y en Marcos 4, 10 al 12. Hay un contexto donde él elabora, ¿no es cierto?, esta enseñanza de la parábola del sembrador. Y es que hay quienes oyeron y hay quienes no oyeron. Las personas que no oyeron el mensaje del reino. ¿Cuántos han visto la serie esta que salió en Netflix de... ¿Cómo es que se llama? Los elegidos, ¿no? Muy buena. The Chosen. Claro, sí, sí. Muy buena serie. Ahí pasa algo. Y es lo que Yeshua en el fondo hace alrededor de todo su ministerio. Confrontar la realidad religiosa de quienes ostentaban el poder espiritual y religioso de la nación. Y vemos que el síndrome es que la razón por la cual ellos no vieron al rey como lo vio Isaías, como dice aquí, ¿no es cierto? Viendo no ven, oyendo no oyen. La razón principal es que su corazón estaba sujeto a la arrogancia, sujeto a la altivez. Tenían un deseo de poder, un anhelo de posición, un anhelo que es contrario al espíritu de la Torá. Ahora, ¿cómo hacemos para limpiar nuestro corazón? Estas cosas son las más simples y sencillas, pero las más difíciles. En la medida de que el corazón se limpia de arrogancia y es humilde para con Dios y humilde para con los demás, en la medida de que nuestro corazón se llena de una actitud de anabá, de humildad, vamos a generar en nuestro corazón un buen terreno para que la semilla de la palabra de Dios caiga en nuestro interior. Siempre tenemos una cuota de arrogancia, una cuota de altivez, una cuota. Pero cuando Dios nos toca, por eso es muy bueno que Dios nos toque a veces, que nos humille y que Él nos haga entender y que ablande nuestro corazón, entonces la palabra de Dios haya una buena cabida en nuestro corazón. Yo diría que el análisis que nosotros debiésemos hacer no es que siempre no podemos o que nunca, a pesar de que estamos, como dice nuestra hermana Daisy, en una licuadora, pareciera que nunca tenemos éxito. Yo diría que el análisis no debe de ser trágico, porque creo que sí hay frutos y ustedes son muestra de que hay frutos. Nosotros estamos aquí sentados estudiando la palabra de Dios, dando tiempo de nuestras vidas porque queremos hacerlo, queremos mejorar, queremos hacer la voluntad de Hashem. Y eso es un fruto para Dios. Esto es muestra de que sí podemos y de que efectivamente hemos dado fruto. El tema es que tenemos que profundizar simplemente nuestra relación con Dios y llevar más fruto para Él. ¿Ok? Lean por favor Juan capítulo 14 al 16 y ahí está, hay también una respuesta de cómo Dios genera en el hombre crecimiento espiritual. Todas las enseñanzas relativas a la vid que Yeshua trae. Bien, estoy un poco ya cansado de hablar tanto. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya servido el comentario de nuestra parashá a Shavua.